En una ocasión, un sabio de talla mundial expresó con unas simples palabras lo que cientos, miles de personas no supieron explicar con millones de palabras. El sabio, un día, sentado en su estudio, dio con un razonamiento que podría ser la solución a muchos problemas de la humanidad. Sus palabras fueron las siguientes: si tienes hambre, busca comida. Si no encuentras comida, se la pides a alguien más. Si sigues sin entregarte comida, insistes. Y eventualmente obtendrás tu ansiada comida. Pues bien, resulta que ese sabio tan incomprendido jamás existió y esa frase me la acabo de inventar, pero expresa con gran exactitud las interacciones de un grupo de personas suscritas a un legendario canal de YouTube. Dejad que las adapte un poco para vosotros. Si quieres vídeos de SCP, busca vídeos de SCP. Si no encuentras nuevos vídeos, se los pides a Nico. Si él sigue sin entregarlo, insistes y eventualmente obtendrás tus vídeos de SCP. Así que hoy os doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre los 4 SCPs más amistosos e inofensivos del mundo, parte 5. Por si alguien no se ha visto los anteriores 4 capítulos de esta saga y no sabe lo que es un SCP, ningún tipo de problema. La Fundación SCP es una fundación ficticia, o no, que se encarga de contener a todo tipo de criaturas y objetos peligrosos y ficticios, o no, que pueden ser peligrosos para las personas, el mundo y la existencia misma. Y entre todos los SCPs de monstruos brutales y máscaras malditas también hay SCPs amistosos. SCPs que son buenos con la gente, amigables e inofensivos, y eso es lo que vamos a ver hoy. SCP-504, el tomate. El SCP-504 es una especie de tomate física y genéticamente idéntico a los típicos tomates comerciales que todos hemos visto. Fue recuperado en una ciudad que permanece en el anonimato después de que una mujer le reportara a la policía que su marido granjero había sido asesinado por su almuerzo. Por motivos que pronto os contaré, la fundación sigue trabajando en intentar identificar y destruir los brotes sueltos de SCP-504 en las granjas cercanas. Este SCP es demasiado bueno. El SCP-504 consiste en lo siguiente: cuando un mal intento de humor es llevado a cabo verbalmente dentro de un rango de audición humano de los tomates, es decir, cuando alguien cuenta un chiste muy malo, los tomates se aceleran a grandes velocidades de por lo menos 160 km por hora en la dirección de la fuente del sonido. Es decir, si alguien en su rango cuenta un chiste malo, los tomates salen disparados con una velocidad brutal en su dirección. Solo los tomates maduros y separados del tallo pueden hacer esta acción, es decir, los que ya han sido cosechados. Sin embargo, no es necesario que los tomates estén intactos, pueden ser trozos de tomate, rodajas, casi cualquier forma en la que se hayan cortado. Sin embargo, los tomates que ya han sido comidos normalmente están lo suficientemente aislados del sonido para evitar sus efectos antes de ser neutralizados por el estómago. Es que tú imagínate la situación en la que una persona a tu lado cuente un mal chiste y de repente un tomate salga del interior de tu estómago hacia afuera a 160 km por hora. No debe ser algo muy placentero, la verdad. Parece ser que la velocidad de los tomates puede variar dependiendo de lo ingeniosos que sean los chistes, la gracia con la que se cuenten y la situación en la que se utilicen. Para conseguir más información al respecto, la fundación ha hecho varias pruebas con este SCP y hay un registro que las enumera. Os voy a leer algunas de las pruebas porque son oro puro. Primera prueba: objeto, un tomate maduro de SCP-504. Sujeto de la prueba D-504-1. Registro de la situación. El sujeto pronuncia las siguientes palabras: ¿sabéis qué es una hipoteca? Es una discoteca para hipopótamos. Resultado: sin cambios en la velocidad del tomate. Segunda prueba: objeto, un tomate maduro de SCP-504. Sujeto D-504-1. El sujeto pronuncia las siguientes palabras: ¿sabéis qué es un arqueólogo? Alguien cuya carrera está en ruinas. Resultado de la prueba: el tomate registró una velocidad de 124 metros por hora. El sujeto sufrió una nariz rota. Notas de la prueba: parece ser que el SCP-504 tiene cierto gusto en el tipo de bromas. Esto podría indicar inteligencia en el SCP, esperemos que no. Tercera prueba: objeto, un tomate maduro de SCP-504. Sujeto D-504-2. El sujeto pronuncia las siguientes palabras: ¿cómo estornuda un tomate? Estornuda así: ¡ketchup! Resultado: el tomate registró una velocidad de 264 metros por hora. El sujeto fue dejado inconsciente a causa del impacto del tomate. Bien hecho, se lo merecía. Prueba número 4. Objeto, un tomate maduro de SCP-504. Sujeto D-504 número 3. El sujeto pronuncia las siguientes palabras: me iba a ir a la cama y mi hermano me dijo: buenas noches, no dejes que las chinches pinchen tu piel
piel con sus probóscides y chupen tu sangre. Buena suerte para una dermis saludable. No sé si es que yo tengo un registro de humor bastante malo o qué, pero no he entendido nada de lo que han dicho en esta frase. Resultado de la prueba: pausa de 2 segundos antes de la actividad. Después de los 2 segundos, el tomate registró una velocidad de censurado. Se rompió la barrera del sonido. Sujeto muerto. Joder, sí que era malo el chiste. Quinta prueba con el SCP. Objeto: un tomate maduro de SCP-504. Sujeto: un ordenador portátil reproduciendo una broma pregrabada acerca de ingeniería. Transcripción: 2009 va a ser un año complejo. Ya sabemos la parte real, solo falta encontrar la imaginaria. Resultado: se detectó una explosión supersónica. El ordenador fue completamente pulverizado por la energía cinética del tomate. Vale, gente, yo os había dicho que este vídeo era sobre los SCPs más inofensivos y más amistosos y tal. A ver, técnicamente este SCP es inofensivo siempre que no cuentes un chiste malo, pero claro, nunca sabes cómo puede tomarse los chistes. Lo que para una persona puede ser divertido, para él puede ser aburrido o incluso malo. Puede acabar literalmente desintegrándote de una hostia, así que no sé cómo categorizar este SCP, la verdad. Es un SCP inofensivo, es un SCP malo, depende del contexto. Se me hace bastante difícil clasificarlo, así que vamos a dejarlo en inconcluso y decidís vosotros qué os parece. Pero tenéis que decir que por lo menos curioso es bastante. SCP-1689, saco de patatas infinito. El SCP-1689 creo que es mi SCP favorito de todos los tiempos. Ahora veréis por qué. No tiene nada violento, ni nada agresivo, ni nada que digas wow, es súper vistoso. Al revés, es el mejor amigo que puede tener una persona. El SCP-1689 se define de la siguiente manera: es un saco de arpillera para papas. Cuando está de manera estable, el SCP pesa entre 40 a 50 kilos y contiene aproximadamente unas 200 patatas de cultivo común. Está hecho de la tela típica de los sacos de patatas, tejido con cierta torpeza. Hasta ahí todo bien, un saco de patatas y ya, no tiene vida propia ni intenta matarte. Pero el interior del SCP no equivale al interior de un saco normal, sino que su tamaño cambia radicalmente. Al interior lo vamos a llamar SCP-1689-A. Este interior es un espacio extradimensional de volumen indeterminado. Hasta el momento se han hecho mediciones de hasta 10.000 metros cúbicos, pero se cree que es mucho mayor y que está completamente lleno de papas. Explorar su interior es un desafío enormemente difícil porque tiene muchas papas dentro y estas obstruyen el avance con cualquier maquinaria. Cuando alguien vacía alguna porción del SCP, es decir, quita un puñado de papas, las patatas cercanas experimentan un crecimiento anormal, saliéndole bultos a los lados, los cuales eventualmente se separan y forman una nueva patata normal. Ahora entendéis por qué es mi favorito, ¿no? Es literalmente un saco de patatas infinito. Cientos de miles de campos de fútbol llenos de patatas que se multiplican de forma infinita y que se pueden utilizar en todos los usos que se podría utilizar una patata. Patata frita, patata horneada, patata hervida, pastel de patata, patatas en cono, patatas en espirales, helado de patata. Este SCP fue recuperado de Krysovo, un pequeño pueblo en el norte de Siberia. Un oficial ruso en su momento reportó que el pueblo de Krysovo llevaba 4 décadas sin tener contacto con el resto del mundo y que no tenía tierras cultivables, lo cual le llamó la atención. Nadie se explicaba cómo un pueblo totalmente incomunicado en Siberia podía mantenerse con vida durante tanto tiempo, por lo que después de una investigación se descubrió que el pueblo entero había estado alimentándose de patatas durante más de un siglo, y como resultado de tan pobre alimentación tenían varias deficiencias de vitaminas y minerales. Nadie sabe exactamente de dónde salió el SCP-1689, solo sabían que había estado ahí desde hacía muchísimo tiempo, y tras varios forcejeos con el gobierno acabó en manos de la Fundación SCP para ser investigado. Hasta el momento solo se ha realizado una expedición completamente equipada al interior del SCP-1689-A. Os voy a leer cómo fue esa misión porque me parece de los mejores documentos que he leído en toda la fundación. Todos los dibujos que vais a ver en la expedición de las patatas están hechos por SCP Illustrated, es un canal en YouTube inglés que también sube vídeos de SCP. Ellos también tienen un vídeo sobre el SCP de las papas y me puse en contacto con ellos para ver si podía utilizar algunos de los dibujos que ponían en su narración. Y él me ha dado todo el permiso, la verdad es que ha sido súper majo, así que tendréis
su canal en la descripción y yo estoy muy contento de que la comunidad española de SCP y la comunidad inglesa pues podamos hacer esta pequeña colaboración y que hayan estado abiertos a ayudar sin ningún problema, así que muy contento con ellos. Tendréis toda la info abajo. Bitácora de misión del Capitán Wells, día 0. Fue curioso ver que ya habían despejado un espacio pequeño en el otro lado del SCP-1689, reforzado con madera contrachapada. Era extraño gatear al interior de una bolsa y llegar a un cuarto completamente diferente, pero de nuevo ya nada me sorprende. En un primer momento no vimos ninguna papa, pero después de abrir la puerta de exploración paredes de papas. Habían papas arriba, papas al frente y papas abajo. Así que decidimos empezar a abrirnos paso con un túnel de 2 por 2 metros hacia adelante. Las brújulas no funcionan aquí dentro, así que nos guiamos a través de las señales de radio. El laboratorio de la fundación ha creado un líquido bastante genial para nuestro uso. Es un tipo de ácido que disuelve las papas y las convierte en pasta amilácea. La mayor parte se drena, pero lo que queda se endurece y forma túneles. Da miedo lo rápido que funciona y tenemos que usar protección corporal para que no tenga contacto con nuestra piel. Pero gracias a este líquido y a unas mangueras de spray podemos abrirnos paso entre las papas. Día 5. Hoy sin querer hemos rociado ácido sobre el suelo y resulta que estamos a 1 metro de un suelo de cemento. El jefe de la misión está bastante sorprendido. Esto es lo primero que hemos encontrado en este lugar que no sean papas. Es un avance. Decidimos empezar a caminar por el cemento. Se siente bien caminar sobre algo sólido que no sean papas. Día 8. ¿Sabíais que la palabra inglesa para decir patata, spud, se deriva de una herramienta llamada spade que se usaba para hacer el agujero en el que se plantan? Carlen sí que lo sabía. Y la buena chica se aseguró de que todos lo supiéramos también, y luego repitió la palabra spud entre dientes todo el día mientras excavábamos. Ojalá haber traído algo de música. Día 9. Esto ni siquiera es trabajo para un agente. ¿Por qué no han puesto a los de clase D a hacer esto? Día 11. A partir de mañana estamos por nuestra cuenta. Ya no pueden traernos suministros a diario, así que el jefe del proyecto nos ha dado 2 meses de provisiones y tanques con suficiente ácido para durar el mismo tiempo. Si no hemos encontrado nada para entonces, la misión será abandonada. Obviamente seguiremos teniendo contacto por radio. Día 12. Está guay estar solo con el equipo. De noche es como acampar en una cueva un poco rara. Una cueva hecha de papas. Día 16. Hoy encontramos una pared. Está hecha del mismo material que el suelo. Me refiero al suelo hecho de cemento, no al de papas. Tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la línea perpendicular del túnel. El jefe de misión nos dijo que la siguiéramos y como no tenemos nada más interesante que hacer, vamos allá. Día 19. Así que el suelo está hecho de cemento y las paredes también están hechas de cemento, pensó Frederick. Así que por lo tanto también debe haber techo de cemento. Lo que significa que todo este tiempo nuestro pequeño equipo de exploración ha estado dentro de un edificio. Un enorme edificio relleno de papas. Si podemos mapearlo, probablemente podremos encontrar la salida y descubrir dónde demonios está este infierno de papas. Día 28. Sander las llama patatas, ¿pero qué? ¿Cómo es que no me había fijado antes? Hemos pasado 4 semanas rodeados de papas y no he hablado sobre ellas hasta ahora. Él es la primera persona que conozco que les dice así. Yo seguiré llamándoles papas, como debe ser. Día 36. Ha pasado más tiempo desde que empezamos a seguir la pared que desde la pared hasta el inicio. Sander cree que no llegaremos a ninguna parte, pero Frederick quería seguir. Comando me relegó la decisión a mí y pues no quiero que el último mes haya sido en vano. De momento seguiremos por lo menos 3 kilómetros y veremos qué hacer. Día 38. Hoy decidimos volar un puto agujero en la pared. Por algún motivo, Carlen tenía bombas en su mochila, así que, ¿por qué no? La pared no se iba a ir a ninguna parte. Todos nos pusimos a una distancia segura y activamos los explosivos. Nos llevó un largo tiempo retirar todas las papas aplastadas, pero conseguimos crear un agujero de 3 metros. Adivinad qué había al otro lado. En efecto, más papas. Día 39. Empezamos a excavar a través del agujero que hicimos y resulta que afuera es diferente. Definitivamente estamos en el exterior. El suelo está hecho de tierra y de césped extremadamente muerto, lo que significa que esta cosa no está en ninguna parte de la tierra. Supongo que el edificio era alguna clase de almacén gigante. Hemos estado oyendo ruidos raros desde que usamos los explosivos. A Sander lo ponen de los nervios, pero hasta donde sabemos no ha pasado nada. Día 43. ¿Hasta dónde llegan estas papas?
Si estamos en el exterior, entonces no hay límite vertical. Llegan hasta la atmósfera exterior. ¿Todo este universo está lleno de papas? Estamos fuera, pero no se siente diferente a estar en el interior del edificio. Es como si estuviéramos bajo tierra. Bueno, supongo que sí que lo estamos, solo que la tierra está hecha de papas. Día 44. Hemos encontrado un árbol de verdad, muerto, rodeado de papas, pero aún así un árbol con raíces. Tuvimos que tener mucho cuidado porque la enzima se lo come, pero conseguimos despejarlo del todo. Las ramas son algo extrañas, todas separadas en ángulos de 30 grados, pero en general luce bastante normal. El laboratorio me ha hecho tomar una muestra de la corteza. Definitivamente han confirmado que estamos en el exterior. ¿Qué es este sitio? Día 48. Xander estaba preocupado sobre los ruidos que hemos estado oyendo, así que fue a investigar. Resulta que a unos 100 metros de nosotros, el túnel ha empezado a derrumbarse. El jefe de proyecto tampoco lo sabía. Han dicho que empezarán a cavar desde el otro lado para llegar a nosotros y que era mi decisión si seguíamos excavando o no. Frederick y Carlen quieren continuar, así que continuaremos, pero Xander no está tan convencido. No me apunté a la fundación para esta mierda, dijo Xander. Nadie lo hizo, maldito genio. La fundación no sabía que acabarías yendo al mundo de las papas cuando te reclutó. No es el tipo de cosas que se pone en la letra pequeña de un contrato, así que continuamos. Día 51. Seguimos encontrando cosas raras. Frederick descubrió una bicicleta torcida y se entusiasmó mucho con ella. Sabía que tenían que haber habido humanos aquí antes, lo sabía por lo del edificio, pero no pensé en las implicaciones que tenía hasta que vi esa bicicleta. Día 55. Joder, soy un capitán terrible. Hoy ha habido un enorme derrumbe. Casi fuimos aplastados, pero de algún modo nos las hemos arreglado para refugiarnos bajo las ramas de un árbol. Esta vez hemos perdido contacto con el comando. Aún podemos recibir algunas débiles transmisiones de radio, pero hay demasiada estática para comunicarse. Obviamente ordené que regresáramos, pero no tenemos ni idea de qué tan mal están las cosas. Todavía podríamos tardar semanas en salir. Joder, tendríamos que haber regresado antes. Día 67. Deberíamos haber traído algunas malditas especias. Carlen, por algún motivo, tenía un equipo de cocina en su mochila, así que podemos cocinar las papas de varias maneras diferentes, pero siguen siendo papas. Mis papilas gustativas están muriendo. Esto va para largo. Día 69. Hoy nos hemos quedado sin ácido. Me había dado cuenta de que el suministro estaba bajando cada vez más, pero en realidad no hay manera de solucionarlo. Así que lo continuamos utilizando de manera normal y ahora ya no queda. La buena noticia es que estábamos dentro del edificio cuando eso pasó, lo que significa que podemos salir cavando. Porque hay un techo. Hay 5 metros de arriba hasta abajo y no puedo imaginarnos haciendo un túnel más estrecho que 1,5 metros. Nos llevará un tiempo, pero deberíamos llegar. El problema real cuando se trata de cavar es el espacio. ¿Dónde vamos a poner las papas? La mejor opción parece ser unos 5 metros detrás de nosotros, de modo que tengamos una pequeña burbuja de espacio moviéndose a través del edificio. Esto llevará un largo tiempo, pero honestamente no estoy seguro de qué se convertirá en un problema primero. La comida está cubierta y tenemos suficiente agua, pero el oxígeno comienza a sentirse viciado. No sé cuánto de este puede pasar por los espacios entre las papas. Y respecto a la moral, tampoco sé qué hacer con esto. Les he dicho a todos que Comando probablemente estará acabando desde el otro lado y va a encontrarnos, pero todos están deprimidos. Día 73. Hoy me he fijado en que algunas papas tienen bultos feos y estos crecen deprisa. Y cuando tienen el tamaño de una papa normal, se desprenden. De ahí vienen todas estas papas, se reproducen muy rápido. Nuestra área se ha hecho todavía más pequeña hoy. Día 74. Nos estamos quedando sin tiempo ni espacio. Apenas hay espacio suficiente para trabajar. Nuestros codos y hombros chocan cuando cavamos y apenas tenemos sitio para mover las papas. Día 78. Nadie del equipo ni siquiera habla mientras trabajamos, apenas podemos respirar. Estaremos todos muertos en una semana. Muerte por papas. Esa fue la última nota en el libro del Capitán Wells. El día 3 de noviembre, el capitán de misión Wells y los agentes Othels, Merrill y Peterson hicieron contacto con el segundo equipo de excavación, el que había empezado a recuperar el túnel para que ellos pudiesen volver. Aunque sufrían una deficiencia de oxígeno enorme y tenían un estado mental bastante deteriorado, algunos simplemente repetían la palabra papas todo el rato, todos los miembros del equipo se recuperaron por completo en el transcurso de las 3 semanas siguientes. El capitán Wells se negó a volver a participar en ninguna misión relacionada con las papas. Número 2. SCP-1762. Aquí hay dragones.
Este SCP tiene un tipo de clase que yo no había visto hasta el momento. Normalmente los tipos se clasifican en Safe, en Euclid o Keter en base a lo difícil que sea contenerlos. Yo personalmente me inventaría una categoría nueva como SCP que me gustaría tener en mi casa, como el de las patatas infinitas. Aunque igual sería un poco problemático, acabaría comiéndome toda la bolsa y tal, pero bueno, la cosa es que este SCP tiene la categoría neutralizado. El SCP-1762 es una caja sencilla de cartón que mide 32 por 32 centímetros y está acompañada de las palabras "aquí hay dragones", escritas con un rotulador permanente. Normalmente el interior de la caja está vacía, pero no siempre ha estado así. En ocasiones la caja se abre de manera autónoma y empieza a liberar a lo que a partir de ahora llamaremos SCP-1762-2. Durante este tiempo la caja emite una gran cantidad de humo negro que unos segundos después desaparece, y ahí es cuando aparecen estos elementos. Estos SCP son seres que emergen del interior de la caja que se asemejan a varios tipos de dragones, tanto orientales como occidentales, hechos de origami. Ahora preparaos porque lo que os voy a contar de este SCP es bonito y a la vez triste, extremadamente triste. No es que de repente este vídeo se haya transformado en los SCP más tristes, pero yo aviso. Una vez que están liberados, los dragoncitos empiezan a volar en grandes grupos e interactúan de forma amistosa con el personal cercano que encuentran. Miden de entre 9 a 30 centímetros y pueden volar de forma autónoma. Y hasta el momento se han liberado un máximo de 400 dragones a la vez, aunque los investigadores de la fundación prefieren los días en los que salen menos por obvias razones. Después de estar un par de horas fuera, todos estos dragones de papel regresan al interior del SCP, del cual empieza a salir humo, y cuando este se disipa todos los dragones desaparecen. Y yo hasta el momento pensaba que este SCP era eso y ya está. Ya había escuchado hablar de este en alguna ocasión y pensaba que solamente eran unos dragoncitos de papel bien majetes. Realmente nunca entendí por qué era tan popular entre las comunidades de SCP, pero resulta que nunca había leído un documento extra que se encuentra al final de la página y que lo cambia todo. En ocasiones, encima de la caja se materializan algunas notas o mensajes del SCP, y los mensajes que se han ido recopilando cuentan una historia muy trágica. Nos has encontrado. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, amigo. La paz ha sido mantenida. Los gigantes y behemoths han mantenido su palabra y no han causado ningún problema desde que viniste por última vez y diste la orden. Te echamos de menos. Se ve que este mensaje venía de parte de los dragones de origami hacia la persona que los descubrió hace años. Ya os había dicho que los SCP son cada vez más raros, y aunque parece que la temática de dragones de origami que hablan venía de alguien que se ha echado un par de SCP-420J, creedme que la historia está bien y continúa. Un tiempo después se generó otra nota en la caja. Es extraño ver cómo ha cambiado tu mundo. Aquí en Fantasía nosotros somos mucho más grandes que en tu mundo. Espero que nos visites pronto. Tienes que pasarte por aquí de vez en cuando para que se mantenga nuestro acuerdo. Unos días después solo 20 dragones aparecieron y dejaron una nota. Nos disculpamos por ser menos que antes. Hemos tenido que quedarnos en Fantasía más tiempo. El resto de criaturas aquí están impacientándose. Hemos intentado mantener la paz, pero está costando. Por favor, repara la habitación cuanto antes y ven a vernos. Sabemos que lo estás intentando. Tu familia es la más imaginativa de todas. A partir de ese momento, las notas iban volviendo un poco más preocupantes cada vez que llegaban. Y unos meses después, solo 5 dragones salieron de la caja de cartón con el siguiente documento. Las tensiones están aumentando. Fantasía se está volviendo cada vez más oscura. Nosotros, las serpientes y los híbridos, estamos tratando furiosamente de detenerlos, pero los gigantes y los elfos quieren atacar y hacer una entrada. Ellos dicen que tu familia, yo entiendo que con familia no se refiere al niño que tuviese esta caja, sino a la raza humana, se ha vuelto estúpida e ignorante. Esperamos que esto no sea cierto. Nos entristecería mucho saber que tú nos has olvidado. Es como una historia de fantasía, pero bastante movida, la verdad. Casi 3 meses después apareció un último dragón con las alas rasgadas. Se desplomó en el suelo y no volvió a moverse, pero dejó tras de sí una nota con un mensaje corto: guerra, adiós, amigo. Después de eso, la caja permaneció cerrada durante 7 meses. Lo último que se encontró fue un documento que salió de la caja en el que ponía que los dragones tenían que irse. Que algún maestro había dicho que la persona a la que le pertenecía la caja ya no podía formar parte de eso, que estaban tristes y que no le olvidarían. Y justo después de retirar ese documento del interior de la caja, las palabras de "aquí hay dragones" empezaron a borrarse para ser sustituidas por las palabras "aquí había dragones". Este SCP es como muy fantástico, muy curioso y tal, pero es que a la vez es triste. Hay un documento completo con la descripción de cada una de las especies que había dentro de ese mundo. De hecho, se parece un poco a este libro que tengo aquí. Este no es de SCPs ni nada, es como de monstruos y tal. Pues hay un documento muy parecido a ese que os dejaré en la descripción, pero no me voy a poner a leerlo ahora porque el vídeo perfectamente se me puede ir a 10 horas, así que tendréis el link abajo por si le queréis echar un ojo.
Número 1. SCP-BIS. Este SCP es una movida brutal. Para que os hagáis a la idea, ni siquiera está considerado un SCP. No tiene ni un número propio. Nico, entonces ¿por qué está en el vídeo de SCP si ni siquiera es un SCP? Por favor, amigo Ratatopo, deja de interrumpirme. Déjame explicarlo. No sale de normal en la lista de SCPs, sino que lo tienes que buscar en el sitio oficial, ya que ni siquiera está clasificado. El único nombre que tiene es SCP-BIS o SCP-Abejas en español, y no está clasificado por un motivo muy concreto que enseguida lo entenderéis. El SCP-BIS empieza con esta descripción. El siguiente documento es el diario de desconocido. Cuando lo recuperamos, toda la portada había sido cubierta con un marcador negro permanente, salvo varias líneas que imitaban a una abeja. Y la primera página del diario dice así: hoy compré este diario porque pensé que la cajera era bastante guapa. De acuerdo, me he gastado 30 malditos dólares en él. Además, la herencia de mi tío al fin se ha resuelto y me ha dejado un par de cosas. La mayoría son juguetes de mi infancia y otros trastos parecidos que me traen cierta nostalgia. De momento, nada fuera de lo común, un chaval normal con un diario apuntando cosas, pero la cosa sigue. 20 de marzo, algo extraño ha ocurrido mientras miraba las cosas de mi abuelo. Estaba rebuscando entre sus cajas sin prestar mucha atención y de la nada, al mirar mi brazo, me di cuenta de que tenía una marca de una picadura. No le di importancia, pero un rato después había como 5 marcas de pinchazos en mi brazo. Nota para mí mismo: averiguar qué es ese zumbido que escucho todo el día. Creo que ya os vais haciendo la idea de por qué se llama SCP-Abejas, ¿verdad? 22 de marzo, hoy he visto una noticia en la televisión sobre las abejas. Parece ser que algunas abejas en el país están desapareciendo y nadie sabe por qué. No digo que fuesen los aliens, pero estoy seguro de que eran los aliens. Todo este asunto me pica de alguna manera. ¡Abejas! El zumbido no se ha ido todavía. En todo caso, es más fuerte que antes. He llamado a un exterminador, pero no he encontrado ningún bicho en casa. O son coincidencias o me estoy volviendo paranoico. ¡Ugh! Hasta aquí van las entradas normales en el diario de este hombre. Hay algunas cosas raras, se ve cierta tendencia a escribir sobre abejas, pero nada demasiado fuerte. O al menos hasta llegar a la siguiente parte del diario. En la siguiente parte del diario no habían grandes textos, sino que un montón de preguntas escritas una detrás de otra. Y aviso que la lista va a ser larga. ¿Y si las abejas fuesen intolerantes a las avispas? ¿Y si cogieras un teléfono y en vez de un teléfono fuesen abejas? ¿Y si hubiese un puñado de abejas en un avión? ¿Y si los dinosaurios fueron asesinados por las abejas? ¿Y si los dinosaurios fueron abejas? ¿Y si las abejas hackeasen tu Facebook? ¿Y si alguien escribiera en tu pared sobre abejas? ¿Y si las abejas pudieran viajar a través de los cuadros? ¿Y si las abejas son contagiosas? ¿Y si hubiera un arma de abejas? ¿Y si el monitor del ordenador pudiera producir abejas? ¿Y si las abejas empiezan a exigir derechos civiles? ¿Queréis más? Hay mucho más, hay una lista inmensa. ¿Y si pudieras comprar abejas en el mercado negro? ¿Y si las abejas escribieran un cuaderno de viaje? ¿Y si te fugas con las abejas? ¿Y si sirvieras refrescos a las abejas? Tío, ¿quién ha hecho esta SCP? ¿Quién ha escrito esto, de verdad? ¿Y si los personajes de ficción fuesen abejas? ¿Y si las abejas fueran extraterrestres? ¿Y si las abejas pudieran hacer explotar a la gente con un abrir y cerrar de ojos? Vivo en un edificio con más vecinos, ¿vale? Y si sigo hablando de esto, seguramente van a empezar a sospechar que estoy mal de la cabeza. Creo que ya entiendo este SCP. Es uno de esos SCPs que te vuelven locos si te enteras que existen. Creo que se llaman SCPs meméticos o algo así, que cuanto más lo piensas, más existen. Y en este caso, yo creo que cuanto más lo leas y más hables sobre abejas, más loco te vuelves y te hace pensar en abejas constantemente, hasta el punto que la palabra abejas ya no tiene sentido de tantas veces que la acabo de repetir. Intenté escribir, pero de repente el papel se transformó en abejas. Voy a beberme una botella de whisky y me iré a la cama. La siguiente página estaba cubierta enteramente de abejas machacadas y sangre humana en el momento de la recuperación. La extracción de los tejidos reveló que lo siguiente había sido escrito en esa página: la nieve se ha ido, el asfalto está hecho de abejas. Creo que iré al hospital. Las abejas se han metido en mi coche y han cortado los frenos. Dios, casi tengo un accidente. Callaos, abejas, estoy intentando escribir en mi diario. Voy al hospital. El hospital está hecho de abejas. ¿Cómo es posible? No he pedido cita ni nada en el hospital, pero la enfermera ha llegado con un equipo de emergencia y me ha llevado con el médico. ¡Qué majos! Solo necesito que vean un lunar en mi cuerpo, el lunar que está hecho de abejas. Oh, por cierto, se me ha olvidado mencionar que las abejas estaban comiendo al doctor. Los otros médicos gritaron durante un rato, pero cuando las abejas acabaron de comérselos, todo se quedó en silencio. Ya es demasiado tarde. Yo también soy una abeja. Hasta la fecha, ese sigue siendo el relato más preciso del incidente censurado 5.
a pesar de sus inconsistencias. El hombre con el trastorno de la abeja no tiene ningún recuerdo de haber escrito este diario, aunque tras investigar y comparar su escritura se ha determinado que sí le pertenece a él. El personal asignado a la contención de este SCP debe leer este documento en su totalidad. En caso de que el diario esté hecho de abejas, se proporcionará un documento modificado. O sea que sí que es un SCP mimético, y al haber leído este documento sobre el SCP-BIS, estamos de nuevo en peligro, como cuando nos pasó con lo del SCP-2.3. O sea que si yo ahora pongo esta imagen del documento en pantalla, todos los comentarios de este vídeo van a ser emojis de abejas. Pues bien, hemos llegado al final del vídeo. Como muchas personas se habían preguntado, sí, sigo cuidando al SCP-3338, el Otamatone. No le he insultado, no le he echado de casa, lo he mantenido limpio, así que ahí está, contento, feliz, podéis ver que sobrevive. Y nada más, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo. Muy pronto, más pronto que nunca, más pronto de lo que pensáis, vais a tener nuevo vídeo en este canal. Calla, Nico del pasado. Es hora de que el Nico del presente actúe. Hola, gente. Desde que grabé ese vídeo hasta que he acabado de editarlo, podéis ver por mi aspecto que ha pasado bastante tiempo. De hecho, ha pasado casi un mes. Han sido más de 70 horas entre escribir el guión, grabarlo, editarlo y todo lo que conlleva sacar un vídeo en este canal. Así que espero que os haya gustado y esperad nuevos vídeos. Por último, he habilitado la opción de miembros del canal para las personas que quieran apoyar y unirse al canal de manera económica. Es un apoyo económico que podéis hacer vosotros uniéndos, y eso me ayudará a poder seguir haciendo más vídeos más a menudo, además de que os va a dar alguna ventajilla como iconos para comentar en los vídeos, una insignia bastante resultona y más ventajas que iré desarrollando a lo largo de los días. Tenéis la opción en el canal, solamente tenéis que buscar este botón de unirse, ahí os explica cómo se puede hacer. Desde aquí, gracias a la gente que se vaya a unir, lo agradezco de antemano y nos vamos a ver muy pronto, más pronto que nunca. Hasta luego y adiós.